Bueno, muy buenas tardes a todos, buen sábado, tal como dijimos, 18:30, si se va sumando más gente, vamos a ir viéndolo en el momento, pero incluso hablábamos con Yolanda antes de empezar, esto del poder que tiene la palabra. La palabra sirve para transmitir emociones, sirve para mentir también, incluso esto de que con la mentira podés llegar lejos, lo que no podés es volver. Y se hace por medio de la palabra. También la palabra a lo largo de la historia tuvo este tinte mágico. Los conjuros, las invocaciones, se hacía a través de la palabra. Entonces, lo que pretendemos acá, desde la escritura terapéutica, el desarrollo personal y la vida interior, es como darle otra mirada. Y así nace el título de hoy, que se llama Palabras que despiertan. Entonces, es para reflexionar que desde el comienzo de los tiempos, y sobre todo las antiguas culturas, ahí Yolanda, que tiene cerca Copán, ¿no?, intuyeron que el verdadero viaje del ser humano no era hacia afuera, sino hacia adentro, hacia los pensamientos, hacia las ideas, hacia las creencias. Los niños de Egipto grababan en piedra palabras que no solo contaban hechos, sino que buscaban despertar a quien leyeran y el eco interior. Fíjate que ayer, en un vivo de Instagram, ese te hubiese gustado, Yolanda, ¿eh? Hablamos sobre las edades del mundo. Esto de oro, plata, cobre, bronce, hierro. Y la edad de bronce entra en Egipto y la antigua Grecia, como los dos son la cuna del conocimiento. Los filósofos griegos le enseñaban esto: conócete a ti mismo. Incluso el templo de Delfos tenía esto de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Fíjate qué detalle. Ese oráculo que va a consultar Edipo en la tragedia griega, cuando vos le vas a contar un problema al oráculo, te mostraba un espejo. Conócete a ti mismo, es la mirada hacia uno mismo. Entonces, pasamos por Egipto, por la antigua Grecia y también el calendario maya. Ellos comprendieron los ciclos, hablaban en el Popol Vuh de diferentes edades, de ciclos cósmicos. Entonces, fíjense cómo a través de la palabra se fue formando toda esta cultura antigua. Los mayas del calendario sagrado comprendieron que cada palabra, cada sonido y cada símbolo era parte de un tejido mayor que unía al ser humano con el cosmos. Entonces, debemos entender eso. Somos parte de un tejido mayor. Estamos unidos a algo superior. Algunos lo llamarán Dios, otro universo, otro cosmos, otro yo superior, pero estamos unidos a algo, por el simple hecho de ser humanos. Y sobre todo, esto de poder pensar. Uno piensa con lo que sabe y habla de lo que piensa. Entonces, para mejorar el pensamiento, hay que empezar a conocer y saber más. Este tipo de imágenes, que ahí la persona escribiendo, cómo crece. Entonces, todas las tradiciones señalaron lo mismo prácticamente. La vida exterior es reflejo de la vida interior. Entonces, cuando uno cultiva claridad, confianza, calma y tranquilidad, cuando despierta la conciencia, el mundo que nos rodea prácticamente comienza a cambiar. En camino, las palabras han sido siempre nuestras aliadas. Uno despierta a través de palabras, uno se duerme a través de palabras, uno se enoja por las palabras. Entonces, ahí, incluso en la facultad, cuando se pone muy en boga esto de la comunicación humana, terminás dándote cuenta que una película es un conjunto de conversaciones, una institución es un conjunto de conversaciones, tu vida termina siendo un conjunto de conversaciones. Pensarlo a más, un vendedor. Su vida es un conjunto de conversaciones. Entonces, acá viene esto, la palabra se habla, se piensa y se escribe. Por eso la importancia de llevarlo a la escritura. Incluso el hombre es el único ser vivo que puede escribir. Los animales podrán dejar una huella, pero la capacidad de simbolizar a través del pensamiento, la palabra y la escritura, la tenemos nosotros, los seres humanos. Entonces, escribir es como sembrar semillas. Yo te puedo contar, tengo un cuaderno, que lo empecé a escribir en el 2010.
En eso decía, dictar cursos online. Se está cumpliendo en el 2025. Pasaron 15 años. Entonces, no es que tardó mucho, sino que podemos pensar que fueron 15 años de preparación. Y de repente ves que hay un micrófono, una lucecita, unos auriculares, una compu. Entonces, las cosas llevan su tiempo. No es cuestión de desesperarse y que no llega nunca. Es trabajar y sobre todo, como decía Séneca, la suerte es cuando unís la oportunidad con la preparación. Por eso la frase me encanta. Más vale estar preparado para tener la oportunidad que tener la oportunidad sin estar preparado. Entonces, prepararse siempre, con estudio, con lectura, con meditación, con afirmaciones. Y ahí viene esto de escribir, que es lo importante. Entonces, si aprender provoca cambios, escribir también. Y si empezamos a entender que la palabra se piensa, se habla y se escribe, empezamos a darle poder y sobre todo esto de despertar a través de palabras. ¿Qué sería esto de despertar? Tener otra mirada, entender que estás conectado, entender que sos parte de algo mayor. Entonces, escribir es como sembrar semillas en tierra fértil y sobre todo ordena el pensamiento, te da la posibilidad de tener presente eso que querés. Por eso muchas veces quien escribe logra el objetivo. Es más, está esto, Yolanda, que cuando escribís sobre un problema, solucionaste el 50%. Sí, comprobado. Sí. Ahí se unió Rosa. Hola, Rosa. Entonces, cuando uno comienza con este camino, seguramente aparecen trazos pequeños, un pequeño registro, pero sobre todo con el tiempo uno va empezando a tener en cuenta aquello que siente, aquello que piensa, sus ideas, incluso vamos a más, ya las experiencias terminan siendo interiores, no son situaciones externas. Es lo que haces con lo que te pasa, lo que te va a llevar a crecer, cambiar y mejorar. Entonces, escribir es eso, escribir es sembrar, escribir es proyectar, escribir es ordenar y sobre todo ordenar el pensamiento. Esto de 70.000 pensamientos al día, ¿cómo hacemos para ordenarlos? Porque incluso a veces esto de la responsabilidad en el pensar, como parece que nadie escucha lo que pensamos, podemos pensar cualquier cosa. Pero ¿quién escucha? El cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Por eso, ¿qué le decimos al cuerpo cuando pensamos? ¿Qué escucha el cuerpo cuando pensamos? Entonces, yo puedo, lo voy a lograr, estoy en proceso, me va a salir. O mi frase, que la tengo hace un montón, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, hablar como si tuviera 50 personas aunque hayan dos. No importa. Esto se graba y se puede ver después. Entonces, está Rosa que también escribe, está Yolanda que también escribe, y el que nos ve después también puede sentarse y ser parte de este taller con los ejercicios de escritura. Debemos tener en cuenta también que con el tiempo, toda palabra que digamos, que pensamos o que escribamos, tienen esta posibilidad de germinar. Estas palabras nos van a mostrar como reglas en nuestro interior que a veces están ocultas. Eso te ayuda a ordenar lo que parecía un caos. ¿Cómo es que la escritura ordena? Fíjense esto. Te levantás a la mañana y escribís 5 objetivos para el día. 5 cosas que quieras hacer. Ir al gimnasio, hablar con tu mamá o con tu hijo, darle un abrazo a tu abuela. Escribí 5 cosas que quieras hacer y la satisfacción que te da cuando las tachaste porque ya no cumpliste. Incluso te da la motivación para tener nuevos objetivos. Eso es lo importante de la escritura. No solo va a ser el hecho de mover la mano y poner letras y palabras. Estás ordenando el pensamiento. Entonces, sobre todo, empezás a vislumbrar caminos donde antes había incertidumbre. Esto de escribir hace que te concentres. Fijar la atención en una sola cosa es concentración. Fijar la atención en una sola cosa es escribir. Y tiene esa magia de que a veces cuando estás escribiendo no pensás. Entonces, pareciera que es un fiel reflejo de la conciencia. Eso, vengo hace
desde el 2021 con estos talleres de escritura, y mucha gente me comenta eso, que en el momento que está escribiendo, parece que no piensa, que simplemente las ideas surgen. O surge una idea y empezaste a escribir, y después te das cuenta que dices, vaya, mira qué lindo lo que salió. Entonces, escribir sobre las emociones, sobre los pensamientos y sobre las experiencias hace que descubramos cuestiones, matices, detalles. Sobre todo, fíjense esto, la prisa del día a día, esto de vivir en automático, de querer hacer todo rápido. La escritura es como que te detiene y te hace pensar cada palabra que vas a escribir. Te hace pensar la relación entre la palabra y cómo podés tachar y volver a escribir. Entonces, al narrar, al escribir, al contar nuestras dudas, nuestros miedos, nos damos cuenta que terminan siendo como monstruos invisibles. Lacan, el gran psicólogo, decía esto de atravesar el fantasma. Muchas veces aparecen estructuras gigantescas que parecen que te van a aplastar y tienes que enfrentarlas simplemente. ¿Por qué? Porque son fantasmas. Entonces, nosotros mismos muchas veces creamos nuestra propia limitación. Entonces, al narrar sobre nuestras dudas y miedos, nos damos cuenta que no son monstruos invencibles, sino parte de nosotros mismos que reclaman atención, reclaman comprensión, reclaman que las tengas en cuenta. En este proceso, la conciencia es como una luz. Imagínense que entran a una casa oscura con una linterna. La conciencia es esa linterna que te permite ir viendo cada cosa. ¿Para qué? Para no perderte, para no chocarte nada, para no tropezar. Entonces, muchas veces esos tropiezos o esas piedras están en nuestro interior y son nuestras propias limitaciones, nuestra propia creencia, nuestro propio pensamiento. Continuemos. Al expresar nuestros sueños, nuestros deseos, se convierten en proyecciones. Y acá viene un detalle. Esto me encanta porque lo dijo la profesora en Historia Social de los Medios. En el tiempo de las cavernas y las pinturas rupestres, sobre todo en este pase de nómades sedentarios, donde empezamos a establecernos, ¿qué pasa? Primero buscas un lugar, después te acercas a comida, y una vez que tenés techo y comida, podés tener alguna expresión artística. Las primeras expresiones artísticas en las pinturas rupestres fue dibujarnos con la característica del animal que necesitábamos. El hombre con pierna de avestruz, el hombre con cabeza de águila. Entonces, lo usamos hace 17.000 años. ¿Por qué no lo tomamos? ¿Por qué no usamos aquello que en algún momento nos permitió avanzar, crecer y mejorar? Esto es, ¿y por qué después se complejizan más esas pinturas rupestres? Porque no solo ya la vida cotidiana, primero la vida cotidiana, después la proyección y después el mundo de los sueños. Por eso hay imágenes que parecen medias incomprensibles y hasta misteriosas. Empezamos a escribir sobre nuestros sueños, empezamos a dibujar sobre nuestros sueños. Y no sueño en tanto proyección, sino sueño en tanto experiencia. Entonces, al expresar nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras ideas, nos convertimos en proyecciones, nos convertimos en proyectos. Entonces, poco a poco, la vida comienza a alinearse con aquello que hemos dibujado en nuestro interior. Fíjate esto, con aquello que hemos dibujado. Ya no es solo escribir, es hacer un dibujo de aquello que quiero. Y entender que estoy en proceso. Fíjense, la historia de la humanidad, ¿sí? Y esto lo podemos ver en los libros, en documentales, está llena de relatos fantásticos, está lleno de mitos, está lleno de leyendas, está lleno de escrituras sagradas. A lo largo de la historia existieron un montón de hechos sobresalientes, existieron un montón de hechos extraordinarios. Incluso esa historia creo que está grabada en nuestra piel prácticamente, ¿no? Estamos acá en el 2025 habiendo recorrido 17.000 años desde las cavernas. Entonces, como me dijo alguien una vez, es como una memoria biológica.
seguramente por un simple instinto de despertar, de crecer, superar y mejorarte, en algún momento vas a escribir. En algún momento vas a utilizar la escritura como herramienta poderosa para cambiar, crecer y mejorar. Entonces, cada uno de estos textos fue más que un registro. Fueron intentos para despertar. Fue dejar a Es la que, oscuridad un camino. Sí, Yolanda. es que esos registros están ahí en nuestro subconsciente, ¿verdad? Eh, están adormecidos, entonces solo es que les demos la oportunidad para que despierten y afloren. Entonces, pero todo eso está ahí en nuestro subconsciente. Recuerde que no es la primera vida que tenemos acá, entonces nosotros en realidad conocemos de todo, vivimos todas esas fases y al vivirlas, entonces las tenemos en nosotros. Lo que pasa es que tenemos más arraigadas algunas cosas que otras, más unas cosas que otras, ¿verdad? Pero esto viene, es algo ancestral en nosotros. Está en nuestra conciencia, Yolanda. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Porque por eso incluso guardamos cierta memoria biológica. Y cada vez las generaciones es como que vienen más avispados, con más herramientas, aprenden más rápido. Lo podemos ver con la tecnología. Wow, sí. Los niños nacen ya con 2 años y tienen una pantalla en la mano. Entonces, a veces en un día hacemos más transacciones de comunicación que una persona del siglo pasado en toda su vida. Entonces, se fue haciendo todo como más rápido, más tecnológico, más veloz. Pero volvamos a aquello, ¿no? Porque en el pasado, en las culturas antiguas, hay estos registros de cómo podía ser de que se cuenta que hablaban cara a cara con los dioses. Y que en parte la historia, los dioses se cruzan con personas y empezamos nacen los titanes, ¿se acuerdan esto de la antigua Grecia? Parecía que cada poema, cada relato antiguo, cada escritura sagrada tiene esta conexión. Entonces, de ahí me hace pensar mucho la palabra religión, o esto de religare, volver a unir, ¿no? Entonces, volver a unir al alma con sus virtudes, el alma con lo divino, la persona con lo superior, incluso volver a unirte con el universo, con el cosmos, con la vida, con la naturaleza. Eso es el religar. Entonces, los pueblos entendieron que la palabra podía ser medicina. Entonces, lo afirmamos, la palabra es medicina. Las palabras construyen el mundo. Encima, un amigo siempre tiene este chiste de que cuando tenés un problema, no lo digas. Lo primero que tenés que hacer es dejar de afirmarlo, dejar de darle poder. Entonces, entender que la palabra es medicina. La palabra puede unir lo invisible con lo visible, lo humano con lo divino. No sé si conocen el libro El Fausto de Goethe, ¿no? De una persona que estudió toda su vida, fue bastante intelectual, pero cuando llega a la vejez se da cuenta que no ha vivido. Sin embargo, en parte, el libro está lleno de invocaciones, de llamados, y lo hacía a través de la palabra. Entonces, esta palabra que se escribe, se piensa y se habla, tiene poder para despertarnos, para darnos otra visión, para entender el mundo desde otro lugar. Si hablamos de religión, sí. Esas últimas, en ese segundo párrafo que dice, cada vez que nos sentamos a escribir, con sinceridad nos hacemos alquimistas de la conciencia, porque en realidad nosotros debemos de ser transparentes con nosotros mismos, no debemos de engañarnos, no debemos de justificarnos, por decirnos así, ¿verdad? Sino que al ser transparentes, lo que usted decía al principio, cualquier problema que tengamos, lo escribimos, pero con esa sinceridad lo vamos a solucionar en un 50%, como usted decía, ¿verdad? Incluso también me hace seguir reflexionando porque esto de la honestidad y esto de ser sincero con uno mismo, o sea, sincero, sin agregar y sin disminuir,
¿no? El 0 con la coma para un lado es como que lo hace menos y del otro lado es como que aumenta su valor. Entonces, verte tal cual sos, una persona que está conectada con algo transparente. superior. Claro, por eso me encantó esto que lo leyeras, ¿no? Esto de hacer alquimia. Convertir el plomo de la personalidad en oro del espíritu. Convertir el plomo de los pensamientos desordenados en el oro de la concentración y de la conciencia. Por eso sos alquimista de la conciencia. Vas a transformar la forma de pensar. ¿Y cómo la transformás? A través de palabras. Entonces, pensamos a través de palabras. Y acá viene el cerebro, la mente, viene a ser como una máquina de narrar. Y acá viene, ¿qué cuento me cuento a mí mismo? Sobre la vida, sobre el universo, sobre el cosmos. Porque es eso lo que me va a dar la relación con las demás personas. ¿Qué cuento me cuento a mí mismo? Sobre la vida, sobre el universo, sobre el cosmos. Entonces, transformar experiencias en sabiduría. ¿Y cómo hago para transformar la experiencia en sabiduría? Entonces, tener herramientas, empezar a aprender, buscar la sabiduría. ¿Cómo hago para convertir una herida en aprendizaje? Acá viene una frase del tan cuestionado Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es tu porqué para vivir? Mi porqué para vivir es la sabiduría, es el aprendizaje, es el conocer. Otro querrá sobrevivir, pero tener un porqué para vivir. ¿Sí? Entonces, convertir experiencias en sabiduría. La experiencia se puede entender de tres maneras. La experiencia que te cuentan. Eso es experiencia también. Alguien te está contando algo que le pasó, cómo le resultó, que fue difícil. Experiencia contada. Puede ser lo que estás viendo. Y vos ves cómo se tratan las demás personas, cómo se trata a otro. Pues, experiencia percibida. Y por último, la que vos vivís, tanto en el cuerpo, en la mente, en el alma y en la conciencia, es la experiencia vivida. Entonces, la experiencia se puede entender desde tres lugares: experiencia contada, experiencia percibida y experiencia vivida. Fíjense qué profundidad le damos a esa pequeña palabra, que simplemente es el movimiento del cuerpo en el mundo. Entonces, ese movimiento del cuerpo en el mundo se puede convertir en sabiduría, en conocimiento, en saber. Vieja es la herida y todavía enseña. La herida se convierte en aprendizaje. Vieja es la herida y todavía enseña, tal cual. A lo largo de la historia hemos aprendido por estas heridas, traumas, lastimaduras, que en sí te terminan haciendo más fuerte. Esto de convertir la confusión en claridad. Hay un meme por ahí dando vuelta de dos personas, y una está con la radio, el televisor y el diario, y dice: mientras más miro la tele, mientras más escucho la radio, mientras más leo los diarios, menos entiendo lo que pasa. Y otro lo mira y le dice: es la idea. Entonces, pareciera que el mundo te lleva a estar confundido. Incluso hay una corriente de la cultura que habla del confusionismo. Está estudiado, ya se sabe que la persona que está confundida es más fácil de manejarla. La persona que está confundida es más manipulable. La persona que está confundida termina siendo más débil. Por otro lado, la persona que tiene las cosas claras termina siendo alguien fuerte, alguien que sabe lo que quiere, alguien que tiene un objetivo en su vida, alguien que puede cambiar, crecer y mejorar. Entonces, es que el que está confundido está vulnerable. Buena palabra. Por eso es fácil de manipular. Sí, sí. Es para esto de la confusión, es un re tema para poder conversarlo, porque se ve mucho en el mundo. Yo creo que las redes sociales, los medios de comunicación, esto de la velocidad y lo instantáneo. Hoy agarrás el celular y cada vez los videos son más cortitos. TikTok, por ejemplo, 5 minutos, 3, y ahora son 8 segundos, 10. Y eso es lo que miramos. Entonces, te llevan a perder la concentración, te llevan a perder la claridad, te llevan a esto de que todo lo rápido. Llegamos al punto de que vamos a ver una película y lo primero que miramos es cuánto tiempo dura. 2 horas 40, no, es muy largo. 1 hora 20, puede ser.
Entonces nos fuimos acostumbrando a la inmediatez. Y otra cosa que te deja el cine, me acuerdo había un libro que se llamaba, tenía un capítulo que era La gran mentira del cine, te deja estructuras en la cabeza. Te dejan estructuras en la mente que vos creés que porque lo viste en una película te puede pasar. Convertir esta confusión en claridad llevará un proceso lento. La escritura te va a ayudar a estar atento, a despertar, a vivir el momento. Pero por lo pronto, esta confusión, como dijo Yolanda, te vuelve vulnerable, te vuelve manipulable, te vuelve débil, te vuelve frágil. Y lo más probable es que una persona confundida tome decisiones erróneas, porque ese es el mismo plan. Entonces, acá la escritura se va a convertir en una práctica espiritual, una práctica de reflexión. La escritura se convierte en esto que te ordena, en esto que te proyecta, en esto que te motiva todos los días. Esa es la idea de escribir desde el desarrollo personal. ¿Por qué lo traigo? Porque todo libro, o el documental El Secreto, en algún momento te manda a escribir. En algún momento te dice, siéntese y escriba 10 cosas por las cuales se sienta agradecido. Escriba aquello que quiere, proyecte, planifique. Entonces, piense y hágase rico. Un hombre sin un plan que seguir es como un barco sin rumbo. No tiene lugar a dónde ir y encontrará el desastre con total seguridad. La escritura te va a permitir tener este plan, diario, semanal, mensual, anual. Y muchas veces las personas que tienen este pequeño plan logran su objetivo. Por eso es lo importante de escribir. Lo importante de tomarse un ratito y tomar la pluma, ¿para qué? Para escribir tu propio destino. Y eso es lo que terminas haciendo. Te convences, te autoconvences, te enfocás y es muy probable que lo logres. Entonces, la escritura se convierte en una práctica espiritual, se convierte en una disciplina y sobre todo en eso que nos encuentra con nosotros mismos. Y nos recuerda que el verdadero conocimiento comienza adentro, comienza en tu pensamiento, comienza en tu emoción, comienza en reconocer los sentimientos. Entonces, fíjense cómo a lo largo de la historia, la humanidad ha tenido estos mitos, estas leyendas, estos poemas y muchas escrituras sagradas, que eran como un homenaje a quien ha logrado algo. Incluso, vamos a más, hay una frase que dice, el éxito deja pistas. Entonces, el despertar ha dejado pistas, el crecimiento espiritual ha dejado pistas, el desarrollo personal ha dejado pistas. Entonces, quedará en nosotros seguirlas, mejorarlas y ser las pistas de otros después. Tranquilamente, hacer este recorrido de escritura, de desarrollo personal, de tener un objetivo, de salir de la confusión para tener las cosas claras, nos va a permitir tener un cambio tremendo en nuestras vidas. Y es así como mejoramos, como cambiamos y como crecemos. Piensen en esto. Lo más hermoso, lo más bonito que tiene este trabajo interior no queda solo en un cuaderno y en una hoja. Se refleja en la vida. Muchas cuestiones que hacemos en privado después se reflejan en público. Ejemplos sencillos. El hecho de hacer gimnasia solo hace que con el tiempo tengas mejor cuerpo. El hecho de cuidarte la piel en lo privado hace que cuando salgas a la calle te veas mejor. Vamos a más. El hecho de estudiar y aprender hace que cuando hables use mejor las palabras, use mejor el lenguaje. Entonces, todo aquello que haces en privado tiene su repercusión en público, inevitablemente. Entonces, todo aquello que hagas para vos mismo se refleja en tu vida, en cómo miramos a los demás, en cómo habitamos el presente, en las decisiones que tomamos. Todo aquello que hagas en la privacidad, acá, en la privacidad de la mente, en la privacidad del corazón, en la privacidad de tu habitación. Es como un amigo me decía allá por el 2002 con este tema de ser responsable. Vos estás en tu casa y te metes al baño y nadie sabe lo que estás haciendo, solamente lo sabes vos. Entonces, responsabilidad al actuar, pero antes tenemos que desarrollar otras responsabilidades. Responsabilidad al hablar. ¿Por qué la gente tiene esto de lo digo por decir? Te estoy diciendo nomás. Lo dije por decir algo.
Entonces, pareciera que la palabra fue perdiendo valor. Entonces, si la palabra pierde valor cuando hablas, la palabra perdió valor al pensar y perdió valor al escribir. Entonces, debemos revalorizar la palabra para que sea la palabra la que nos lleva a despertar, para que sea la palabra la que nos lleva a conocer, para que sea la palabra la que te dé esos estados, emociones y sentimientos que te permitan crecer. Entonces, este trabajo interior no queda solamente en un ejercicio en el cuaderno. Es como que tiene un eco, ¿no? Un eco en la conciencia, un eco en nuestra vida, y se va reflejando en todas las situaciones. Entonces, a mayor saber, mayor inteligencia. Mayor inteligencia, mayor capacidad de obrar. Y a mayor capacidad de obrar, mayor capacidad de solucionar problemas. Fíjense de dónde viene todo este recorrido. Saber, inteligencia, acción y resolver problemas. Entonces, cada palabra se convierte en acción, en gesto y en transformación real. Pues esto de tener un plan diario, semanal, anual, mensual. Esto de cuando tengas que solucionar algo, sentarte a escribirlo. ¿Por qué funciona? Porque la escritura es lenta. El pensamiento va muy rápido, la emoción es rapidísima, el instinto más todavía. Pero la escritura es como que te bajó los decibeles y te va a permitir ver las cosas desde otro punto de vista. Incluso debe haber una relación directa, gente, entre la conciencia y la escritura. ¿Por qué? Por la lentitud que tiene. Sos consciente de que estás enviando una palabra con otra. Podés tachar, podés volver a escribir, podés volver a empezar. Entonces, es esto, palabras para despertar, porque el conocimiento de cómo se transmite, a través de palabras, ¿no? Escrituras sagradas eran palabras. Cuando uno lee y está aprendiendo, me encanta ese dibujito que está leyendo un libro y el libro lo ilumina. Y cuando termina de leer el libro, la iluminación está en sus ojos. Eso pasa un poco con la escritura. Ya vos sos el ser que empieza a tener estos rasgos o estos sesgos de pequeñas intuiciones. Pero es un trabajo continuo, es algo que se va haciendo con el tiempo. Volvemos con las antiguas culturas han dejado un legado y una invitación. Es que despertemos, que hagamos de la palabra un camino de conciencia, porque es la palabra la que te transmite emoción, la que te motiva, es la palabra la que te va a dar un objetivo. Esa palabra que pensás, que escribís y que hablás es la que te mantiene vivo prácticamente, ¿no? Entonces, hoy tenemos la oportunidad de continuar esa obra de las antiguas culturas, porque las palabras despiertan en nosotros, las palabras despiertan también a la vida, las palabras despiertan el objetivo, las palabras despiertan las acciones, las palabras hacen al orden. Entonces, pensemos todo este poder que tiene palabras que despiertan. Incluso ya el título te hace pensar, porque si hay palabras que despiertan, también hay palabras que te duermen, también hay palabras que te enojan, también hay palabras que te entristecen, ¿no? Entonces todo se transmite a través de la palabra. Incluso esa persona que a veces está triste por pensar demasiado, quizás lo entristeció todas las cosas que se dijo. Y acá viene algo importante, esto de la verdad. La verdad termina siendo aquello que te repetiste constantemente. Por algo alguien dijo en forma siniestra, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. En nuestro interior pasa lo mismo. ¿Cuántas veces nos repetimos cosas que son mentiras, pero al repetirlas una y otra y otra? Se la termina creyendo él solo, ¿eh? Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y lo hizo a través de la palabra. Entonces, esto de la verdad ya cambia por completo el sentido. Verdad es aquello que se repite. Entonces, ¿de cuántas mentiras nos hemos rodeado creyendo que son verdades? ¿Por qué? Te la repiten de niño, te lo repiten de adolescente, te lo repiten de adulto. Dicen que escuchamos no unas 500.000 veces cuando somos niños. Entonces, eso queda acá.
queda como en la piel ya, queda como parte de nosotros. Por eso a veces cambiar un hábito termina siendo muy difícil. Por eso a veces cambiar el pensamiento cuesta tanto. Einstein decía, es más fácil destruir un átomo que destruir un precepto, porque viene muy arraigado en nuestro interior. Son muchos años y no lo cambiás en una clase, no lo cambiás en 2 horas de un taller de escritura, ¿no? Te lleva tu tiempo. Entonces ahí está la magia del trabajo. Es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Y sobre todo esto de que lo decimos con la gente, nunca terminás de conocer a la gente, entonces ahí nosotros tampoco, nunca vamos a terminar de conocernos a nosotros mismos. Somos una complejidad muy compleja, ¿no? Que vive, que piensa, que siente, que tiene estructuras, que tiene una personalidad, que fue armando a través de su vivencia hábitos, comportamiento, carácter y conducta que tienen un trasfondo que a veces no llegamos a entenderlo, ¿no? Esto del subconsciente que nombraba Yolanda, ¿no? Hay un montón de cuestiones ahí que no llegamos a entenderla y muchas veces es la conciencia la que te permite darte cuenta de aquello que te está pasando. Entonces, la escritura, el despertar, a ver si se suma. Capaz que viene alguien más. Copiar. Ah. ¿A dónde sale se presta? Donde aparece las presento, así se conocen. A ver. Se va a conectar. Ahí está. Hola, Rosa Beatriz. Ahí está Rosa de la Plata, Yolanda de Honduras y Rosa Beatriz es de los confines del mundo prácticamente porque ella se conecta desde Tierra del Fuego. Allá, Wow. puerta a la Antártida prácticamente, ¿no? Entonces, ahí... Mucho gusto, Rosa. Entonces, esto de palabras que despiertan no es solo que lo vemos hoy, viene desde hace muchísimo tiempo. Las culturas antiguas dejaron este legado que invitan a despertar. Y sobre todo, que hagamos palabra un camino de conciencia. Entonces, este camino se fortalece, este camino se hace, este camino... Se escucha muy mal. ¿Sí? ¿Se escucha mal? Hola, hola. O lo escuchamos muy saturado. Ah, Rosas de la Matanza. La Plata, dije yo. Entonces, cuando las palabras despiertan en nosotros, despierta también la vida. Fíjense, ¿qué despierta la palabra en nosotros? Porque uno se da cuenta que una novela que transmite tanta emoción está transmitiendo palabras. Incluso esa palabra tiene como un tono de voz, esa palabra tiene un significado. Entonces, ahí vemos que hay palabras que te despiertan y hay palabras que te duermen. Entonces, esto de palabras para despertar invitará también a cierta selección de las palabras al pensar, las palabras al hablar y las palabras al escribir. Entonces, continuando con esta reflexión, qué lástima. Entonces, las palabras en este viaje son más que simples herramientas de comunicación, semillas que plantamos en nuestra mente. Entonces,
Vamos más allá, el hinduismo, el budismo, estaba lleno, los cristianos, ¿no? Están llenos de oraciones, de mantras, de palabras de poder, los aforismos de la filosofía estoica. No son solamente una forma de repetir afirmaciones, eran formas de crecer, eran formas de cambiar, eran formas de mejorar. Imagínense toda la mañana decir, prospero tanto en lo físico como en lo espiritual porque el maestro está conmigo y así lo quiero yo. Es sencillo, pero a la vez te llena de fortaleza, te llena de ánimo, y lo hiciste a través de la palabra. Entonces, los mantras, los aforismos. Entonces, la palabra genera vibración. Nosotros en sí somos vibraciones, que esa vibración se hace con lo que pensás, con lo que sentís, con todo lo que sos como persona. Entonces, esto de soy suficiente, estoy en paz, estoy tranquilo, no son solo una frase, son construcciones. Entonces, nos damos cuenta en este sentido que la palabra construye. La palabra me va a construir la paz, la calma, la armonía, de acuerdo a lo que yo me diga. Si bien las palabras construyen el mundo, después también el cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Un pensamiento te puede generar ansiedad. Por lo tanto, un pensamiento te puede generar paz. Un pensamiento te puede generar miedo. Un pensamiento te puede generar valor. Y todo surge a través de la palabra. Por eso, hoy vemos este recorrido de palabras que despiertan. El hinduismo estuvo lleno de palabras que despiertan. El budismo estuvo lleno de palabras que invitaron al despertar. La filosofía estoica está llena de palabras que invitan a revalorizarse como ser humano, a entender que esta palabra tiene poder y la palabra la pienso, la escribo y la hablo. Entonces, no solamente es decir una frase, sino tener una narrativa, es el cuento que te contás a vos mismo. Entonces, ¿qué cuento me cuento a mí mismo? ¿No? ¿Qué relación tengo a través de ese cuento con el mundo, con la vida y con el universo? El sabio griego Sócrates creía que la verdadera sabiduría comienza con conócete a ti mismo. Antigua Grecia, templo de Delfos. Entonces, acá surge el conocimiento más importante. Este no se encuentra en los libros, sino el libro aparece como una guía, pero está en mirar hacia adentro. Esto de descubrir que ese hábito o ese mal hábito tiene su origen cuando tenía 5 años. Esa idea tiene su origen en una película. Cuando vemos nuestro interior, nos damos cuenta que muchos hábitos, muchas costumbres, son ajenos a nosotros y fueron incorporados porque lo vimos una vez. Imagínense esto. Entre los 0 y los 7 años se crea la personalidad. Todo eso que vos escuchás, que vos vivís, que vos creés, pensás que después es así. Si cada vez que se cae algo, yo tengo 5 años y veo que la gente insulta, putea y se enoja, ¿qué me queda? Que cada vez que se me caiga algo tengo que insultar. Si yo veo que se hablan fuerte y después se pegan, ¿qué me queda como estructura? Que cada vez que alguien me hable fuerte lo tengo que golpear. Entonces, estamos llenos de ese tipo de estructuras en nuestro interior. En parte fueron por palabras que se nos incorporaron. En parte fueron por experiencia percibida. En parte por experiencia vivida. Y por último, por experiencia contada. Entonces, el conocimiento más importante está en mirar hacia adentro. Está en descubrir el origen de aquello que soy. Entonces, esto de la introspección, la retrospección. Y el día que no puedan dormir, hagan este juego. Vayan para atrás y vean el último recuerdo que tienen de niño. Eso es interesante también, lo podemos llevar a un ejercicio de escritura, porque la conciencia es muy selectiva. Uno, si yo te digo, contame todo lo que hiciste en la semana pasada, te vas a acordar de 5 o 6 cosas. ¿Qué hiciste durante el día? Y contás 3, hiciste mucho más. ¿Por qué tenemos esta capacidad de poder olvidar? Incluso desde la programación neurolingüística se dice que cuando uno mira así, ve 200 millones de bits, pero es consciente de 20, 25. Cuando uno mira, la conciencia capturó todo, pero ¿qué puede rescatar? 5 o 6 cosas.
Si yo te digo, ¿qué hiciste el mes pasado? Me vas a contar 4 o 5 cosas. ¿Qué hiciste en la semana? ¿Qué hiciste en el día? Entonces, la conciencia es selectiva. ¿Qué ventaja tiene esto de la retrospección? Debemos hacerlo siempre, debemos repasar nuestra vida. Y si bien dijo Yolanda, que es verdad, no es la única, pero centrémonos en esta. ¿Qué fue nuestra vida de niño? ¿Hasta dónde llega tu último recuerdo? Entonces, en ese esfuerzo por recordar, repasemos qué fue lo que hicimos. Retomemos nuestras experiencias, qué vimos de los adultos, qué escuchamos, porque ahí va a estar el origen de los traumas que tenemos hoy, ¿no? En la primera etapa de vida. En la escuela me pasa algo gracioso. Yo enseño comunicación y filosofía, lo da una psicopedagoga. Y yo le pregunté a los chicos, ¿los hace ir a la infancia? Todo el tiempo, profe. O sea, los hace, es psicopedagoga. Ellos dicen que todo el tiempo la profe de filosofía, que es psicopedagoga, los lleva a la infancia. ¿Para qué? Para descubrir qué te gusta, para descubrir qué te motivaba, para descubrir qué te interesaba. Si vos creaste la personalidad que tenés hoy entre los 0 y los 7 años, la base de tus traumas, de tu deseo y de aquello que te gustaba, estaba allá. ¿Con qué jugabas cuando tenías 5 o 6 años? Guarda, ¿eh? ¿No? Para pibes de 17, 18, está buenísimo este ejercicio. Esto de volver atrás, de repasar tu vida, ¿no? Porque incluso hay ciertas sospechas de que una persona cuando fallece, ¿qué hace? Repasa su vida. Entonces, ¿por qué no lo hacemos desde ahora? No importa la edad que tengas. Tengas 40, tengas 20, tengas 30, tengas 25, tengas 70. ¿Por qué no repasas tu vida? Felicitate por lo que hiciste bien, entendé que lo que hiciste mal tenía su contexto, para que no te reproches, ¿no? Entonces, Yolanda de hoy es muy distinta a la Yolanda de hace 20 años. Rosa del 2025 es muy distinta a la Rosa del 2000 y a la del 1980. Entonces, conmigo pasa igual. El Alejandro del 2025 no es el mismo de 1996. Entonces, si decidimos mal, entender que en ese momento era la mejor elección. En ese momento era la mejor decisión y lo hicimos con lo que sabíamos. Hoy sabemos más, quizás, y te da la pauta de reprocharte aquello. Sin embargo, la escritura vuelve a ser esta herramienta que te va a permitir tener otra visión, ¿no? Mirar hacia adentro con el pensamiento y también con la escritura. Estos temas iban a llegar inevitablemente porque estamos hablando de una escritura para conocernos a nosotros mismos. Honestidad, sinceridad, paciencia y compasión. Sobre todo para nuestro interior. Entonces, de acá surgen las acciones, las relaciones, las formas que interactuamos con el mundo. ¿Somos honestos con nosotros mismos? ¿Tanta paciencia nos tenemos? Porque incluso pareciera que la paciencia es todo lo contrario a la velocidad que tiene el mundo, a la inmediatez que tiene el mundo. Entonces, no hay paciencia cuando estás pasando videos. ¿No? Miro 5 segundos y si no me gusta hay otro, y si no me gusta hay otro, y si no me gusta hay otro, y puedo pasar horas con esta impaciencia de buscar algo que me guste. Entonces, ¿soy honesto? ¿Tengo paciencia? Porque el desarrollo personal, la vida interior, el autoconocimiento, requiere estas 3 cualidades: honestidad, paciencia y compasión, ¿no? Y sobre todo, estas cualidades se deberían reflejar en nuestras acciones, en nuestra relación con los demás, con el mundo y con la naturaleza. Aparte, piensen, no es necesario realizar grandes hazañas, ¿no? Pequeños gestos, pequeños cambios, dejar de decir ciertas palabras, dejar de pensar ciertas cuestiones, tratar de aprender. A mayor saber, mayor inteligencia. A mayor inteligencia, mayor acción. A mayor acción, mayor capacidad de resolver problemas. Y comenzó todo con el saber, comenzó todo con el pensamiento, comenzó todo con esta palabra que me despierta. Hasta puede ser un programa de radio que se llame Palabras que Despiertan, ¿no? Pues tiene esta capacidad y tiene una carga muy significativa cuando uno lo piensa. Porque las palabras construyen el mundo,
Las palabras tienen poder. Las palabras están cargadas de emoción, de sentimiento. Las palabras duelen más que los golpes. Entonces, entender el poder que tiene la palabra. Por eso no es necesario las grandes hazañas, sino el cambio se manifiesta en pequeños gestos, en las formas que escuchamos, en cómo reaccionamos ante la adversidad y sobre todo en la serenidad que irradiamos. El despertar interior no es un escape de la realidad, es una herramienta para vivir con mayor plenitud y autenticidad. Eso viene a ser palabras que despiertan. La capacidad de empezar a vivir el momento, de ser consciente de vos mismo, de qué tenés, qué te falta, qué te sobra. Eso viene a ser el despertar. Entonces, palabras que despiertan es una invitación a crecer, mejorar y cambiar a través de lo que escuchás. Crecer, cambiar y mejorar a través de lo que lees, a través de lo que decís y sobre todo a través de lo que pensás. A lo largo de la historia, además de culturas antiguas, surgieron estos personajes, podríamos decir, los guardianes del despertar, personas que empezaron a ver otra forma de relacionarse con la vida, el cosmos y la naturaleza. Podemos pensar en Gurdjieff, en Maurice Nicole, en Uspenski, en Annie Besant, en Blavatsky. ¡Wow! Todas personas que tomaron el esoterismo para crecer, para cambiar, para mejorar. Entonces, surgieron muchos hombres y mujeres que se dedicaron a explorar la conciencia. Sobre todo esto, cada uno desde su tiempo y desde su lenguaje. Nos mostró que la transformación comienza en lo más íntimo de nosotros mismos. Sócrates en la antigua Grecia con el conócete a ti mismo. Para él el saber no estaba en acumular datos, sino en mirar hacia adentro, interrogarse, cuestionarse, hasta encontrar la verdad que naciera del alma. Fíjense qué diferencia. Thomas Kuhn, en las revoluciones científicas, dicen que a veces el conocimiento no avanza por acumulación. Pues yo puedo saber una cosa, puedo saber otra, e ir sumando. Pero cuando lo incorporo y lo hago parte de mí, es mi visión del mundo. Entonces, el conocimiento avanza por una revolución prácticamente. Y es una revolución del pensamiento. Es de a poco incorporar nuevas ideas. Y esto de que uno es lo que es y eso que es lo lleva a donde va. Es que el conocimiento llega a ser parte de la piel. El conocimiento llega a ser átomo, célula y molécula. Está tan dentro nuestro que ya es parte de nuestra vida. Y no hace falta que cites autores, es tu forma de ser. Por eso me gusta esta frase de que uno es lo que es y eso que es lo lleva a donde va. Hay gente que quiere cambiar de ciudad, que quiere cambiar de casa, que quiere cambiar de barrio, que quiere cambiar de pareja, que quiere cambiar de vida. Pero el cambio está en nuestro interior. Entonces, si vos te vas a otro lado, llevas lo que sos y te vuelve a pasar lo mismo. ¿Cuánto tiempo puede pasar para volver a lo mismo en un cambio de ciudad? Entonces, es el cambio interior lo que va a cambiar en realidad la realidad. Cambiás vos y cambia el mundo y eso es tal cual, ¿no? Entonces, escribir nuestras preguntas y dialogar con ellas, en cierto modo, es practicar nuestra propia filosofía. Entonces, démonos cuenta que esto de acumular datos del mundo exterior puede servir para tener cierto tipo de lenguaje, pero mirar hacia adentro, cuestionar tus pensamientos, cuestionar tu experiencia, empezar a entender las emociones, es mirar hacia adentro realmente. Y eso, en verdad, es empezar a crecer. Fíjense qué detalle. El Buda enseñaba que el sufrimiento tiene raíz en la ignorancia. ¿No? El sufrimiento tiene su raíz en el no saber, en la falta de búsqueda. Sobre todo, fíjense qué detalle. Cuando alguien te molesta, te dice ignoralo, ¿no? Ignoralo, no le hagas caso. O sea, quien ignora deja de lado el conocimiento.
Quien ignora no tiene en cuenta el saber. Quien ignora ha dejado de lado algo. Entonces, si el sufrimiento tiene su raíz en la ignorancia, es porque te apartaste de algo. Te apartaste del conocimiento, te apartaste del despertar. ¿Y te apegaste a qué? A lo material, a lo físico. Y acá aparece el burro con la zanahoria corriendo adelante de algo que no va a tener nunca, ¿no? Entonces, y que el camino hacia la liberación es la atención plena. Esto de vivir el momento, de estar integrado con tu cuerpo, con la naturaleza, con el cosmos. Entonces, cuando llevamos las enseñanzas del budismo a la escritura, descubrimos que cada palabra es como un acto de meditación. Escribir es ya parecido a meditar en ese sentido. Escribir es el instante del despertar, es la pausa consciente. Entonces, cuando vemos con claridad lo que antes estaba oculto en la confusión de la mente. Fíjense qué bonito esta enseñanza que viene del budismo, ¿no? El sufrimiento tiene su raíz en la ignorancia. ¿Y qué es la ignorancia entonces? Pero yo creo que en la ignorancia y en el orgullo. También, sí. Es este ego. Sí. Porque incluso el ego es ignorante. El ego deja de lado que el saber, el conocimiento, el ego va a buscar el placer, el poder y todas esas cuestiones superficiales y vanas. En cambio, cuando hablas de la conciencia, hablas del conocimiento, la calma, la tranquilidad. Incluso, no está de más decirlo, el arma más poderosa que podemos tener para enfrentar la vida es un estado interior adecuado. Tremenda frase, ¿no? El estado Usted puede pasarle a la diapositiva anterior, sí. que no copié algo, entonces Bueno, la quiero. pero después te la comparto. Ah, perfecto, perfecto, gracias. ¿Te gustó lo de las Gracias. culturas antiguas, lo de la antigua Grecia? Sí, sí. Incluso, Yolanda, estamos grabando. Perfecto. Estamos grabando. Hemos mejorado un poquito con micrófono, luces. Sí, sí, ahora podemos grabar, ahora podemos grabar. San Agustín, para retomar un poco la tradición cristiana, el viaje hacia Dios. En realidad, ¿qué es? Un viaje hacia el interior. Eso es el viaje hacia lo superior, la espiritualidad. Es un viaje hacia nosotros mismos. Entonces, cada frase escrita por San Agustín es un testimonio de cómo la palabra puede ser plegaria, puede ser espejo y puente hacia lo elevado. El poder que tiene la palabra es impresionante en este sentido de cómo te motiva, cómo te da ganas, pero también por otro lado, desanima, entristece, enoja. Y todas esas emociones son por medio de qué? De la palabra, ¿no? No solo de lo que nos dicen los demás, lo que nos decimos nosotros mismos es lo peor. San Agustín da algunos tips de cómo en realidad conocerse a uno mismo. Bien, bien. Y viene de la tradición cristiana, tal cual. Sí. Ahí hacemos algo más. Y fíjense cómo seguimos. Krishnamurti en la India. No hay métodos fijos para despertar, va a haber muchísimos. El único maestro verdadero está dentro de nosotros. La escritura de su perspectiva es una herramienta para observarnos a nosotros mismos, sin marcas y sin autoengaños. Me Edgar, encanta esto. El sí, único maestro verdadero está dentro de nosotros mismos. no, y de ahí surge la guía, la conciencia, pero también hay que alimentarlo. Para que se cumpla ese dibujito que está ahí con el universo dentro nuestro, tenés que alimentarlo, tenés que darle saber, tenés que darle conocimiento, tenés que darle palabras que despierten. Entonces, tiene cada vez más sentido cuando lo analizamos más de fondo. Entonces, esto de habitar el presente. Las palabras que te permitan vivir el momento, ¿no? Vivir el aquí y ahora. ¿Pero cómo hago para vivir el aquí y ahora? Esto de estar atento al aroma, al sabor que tenés en la boca, a lo que estás viendo, a lo que estás escuchando, a tu piel.
te hace vivir el momento y prácticamente nula el pensamiento. Y cuando nulas el pensamiento, le das otro alimento a tu cuerpo. Vivir el momento es comparado a hacer ejercicio. Vivir el momento es comparado con estudiar. Las células del cuerpo cambian, el organismo cambia. Y sobre todo el gran detalle, la enfermedad no puede evitar un cuerpo emocionalmente sano. Entonces, a veces tenés que sanar la emoción primero. A veces tenés que sanar el pensamiento primero. No es casualidad que Manly Hall tenga el libro El recto pensamiento y los capítulos se llamen La cura de las enfermedades y la causa de las enfermedades. Pero ¿cómo si me estás hablando de los pensamientos y salís con la enfermedad? Hay una relación. Hay una gran relación en el pensamiento, en cómo nos sentimos, en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo habitamos el mundo, ¿no? Entonces, estudiar y entender esto, los pensamientos, llevan a tener diferentes tipos de sentimientos. Y a veces uno piensa, podemos cambiar el pensamiento con el conocimiento. Esto de pensamos con lo que sabemos. Pensamos con lo que sabemos. Entonces, ¿qué me digo a mí mismo? ¿Qué me cuento a mí mismo? Y sobre todo recordar que el cuerpo escucha todo lo que dice la mente. Pensemos también que las voces de muchos maestros, ¿no? Se entrelazan en el mismo canto prácticamente. Entonces podemos descubrir cómo muchas antiguas culturas, como muchos maestros diferentes, muchos seres de luz diferentes, te dicen esto: el despertar comienza en el interior. La palabra como mapa, la palabra como guía, la palabra como brújula. Porque es a través de la palabra como incorporas conocimiento. Es a través de la palabra que se transmite el saber. Es a través de la palabra que aprendemos, es a través de la palabra que pensamos, es a través de la palabra que describimos, es a través de la palabra que escribimos. Entonces, escribir no va a ser solo un acto intelectual, escribir va a ser una práctica de conciencia, escribir va a ser un pequeño ritual, donde tomamos lo invisible y lo hacemos visible, donde surgen sentimientos, pensamientos, ideas. Pensemos en esto: cuando uno escribe, convirtió al pensamiento en algo que se puede ver y tocar. Entonces, somos seres que manifiestan. Y cuando te das cuenta de eso, la escritura plasma, la escritura hace visible, la escritura hace que tu idea se pueda ver y tocar. Entonces, por eso escribir no es solo un acto intelectual, por eso escribir es una práctica de conciencia. Es un ritual en el que tomamos lo invisible y lo hacemos visible. Unimos lo que somos con lo que podemos llegar a ser. La escritura te va a permitir eso. Sobre todo, me encantaban esas imágenes que estaba la persona escribiendo y por atrás estaba toda la historia. Parece que cuando vos escribiste asisten 17.000 años de historia. Entendiendo que no es la primera vez que estamos en el mundo, tu antepasado en alguna vez escribió, tu conciencia ha estado escribiendo, dibujando, proyectando. Y si a lo largo de la historia la escritura sirvió para que tengamos todo lo que tenemos hoy, ¿por qué no lo retomamos? Cuando miramos atrás, culturas, sabios, autores, nos dejaron un camino. Cuando miramos hacia adelante, comprendemos que cada palabra que escribimos es un paso hacia la misma cima. ¿Cuál? El conocimiento, la libertad y la vida plena. A eso es lo que apuntamos. ¿Despertar en el qué? En el autoconocimiento. ¿Despertar en qué? En la libertad. ¿Despertar en qué? En tener una vida plena. Incluso lo dice la película El Secreto. Por más que hables de tener un auto, una casa, una novia, el objetivo fundamental es sentirse a gusto. Es que te sientas bien. Entonces, si te sentís bien en tu interior, ya prácticamente tenés toda la riqueza. No hace falta grandes autos, ¿no? Grandes casas, porque el objetivo final es que te sientas a gusto, es que te sientas bien, es que te sientas conectado. ¿Conectado con qué? Con todo, con la vida, con el conocimiento, con el universo, con las antiguas culturas, con los antiguos sabios. Eso es palabras que despiertan. Poder lograr y tener esa conexión, pero no por un momento, tenerlo para siempre, que sea parte tuyo. Entonces, las antiguas culturas,
Los antiguos sabios, los autores, dejaron un camino, ¿no? Y ese camino lo recorremos despertando, dándonos cuenta, creciendo, pero sobre todo utilizando la escritura para crecer, mejorar y cambiar. Bueno, a ver qué nos sale. Ejercicio número 1. Se llama Inventario de la Luz. Este ejercicio de escritura terapéutica te invita a reconectar con los momentos más luminosos de tu vida. El propósito del Inventario de la Luz es despertar tu conciencia. Sobre todo, fuentes genuinas de alegría, conexión y conectividad y autenticidad en tu vida. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta. Acá, este ejercicio es redescubrir tus fortalezas y los hilos que te unen a ti y a tu verdadero ser. Al registrar y analizar estos momentos, creas un inventario de tu propia luz interior, sirviendo como una guía tangible para cultivar más plenitud en tu día a día. Fíjense esto, un inventario de luz es hacer una pequeña lista. Acá está, consigna. Escribe una lista de 5 momentos en los que sentiste una profunda conexión. Puedo contar una cortita de que recorriendo la precordillera y caminando por los refugios de montaña, uno siente una conexión tremenda con la tierra, con el árbol, con la montaña, con el sol, con el arroyo. Capaz que son 3 días que vas caminando con un palito y una mochila, pero a la vez son momentos mágicos de conexión, de ser parte, que en sí es lo que todos queremos. Todos queremos ser parte de algo, todos queremos ser relevantes, todos queremos sentir que formamos parte. Entonces, la escritura va a jugar este papel. Escribe una lista de 5 momentos en los que sentiste una profunda conexión. Puede ser contigo mismo, un momento de paz, claridad y autoconfianza, meditar, lograr un objetivo, o estar a solas en la naturaleza. Conexión con la naturaleza. ¿Cuándo te sentiste ser parte de algo más grande que tú? Contemplar un atardecer, sentir el sol en la piel o caminar por el bosque. La conexión con otros. ¿Cuándo experimentaste una conexión sincera y definitiva? Una conversación profunda, un abrazo reconfortante, una risa compartida. Tenemos algo más. Entonces, para cada momento, descríbelo en detalle. Usa todos los sentidos. ¿Qué veías? ¿Qué olores sentías? ¿Qué sonidos escuchabas? ¿Qué texturas tocabas? ¿Qué emoción sentías en el cuerpo? No importa si son momentos grandes o pequeños, lo importante es cómo te hicieron sentir. Beneficios: mayor autoconocimiento, fortaleza emocional y sentido de propósito. Entonces, identificar y valorar lo que realmente te hace feliz. Fíjense esto. ¿Cuántas veces no valoramos aquello que nos hace sentir feliz y vivo? Cambiar el enfoque de los desafíos a tus propios recursos internos. Esto de tener diferentes recursos para solucionar aquello que nos pasa. Y sobre todo, sentido de propósito. Conecta con tus valores y te da una pequeña hoja de ruta. Entonces, dejo acá la consigna que se llama Inventario de Luz y les doy un ratito para escribir mientras voy a buscar el cargador. Vamos a ver, tengo 12 minutos.
¿Cómo van esos 5 momentos, Yolanda?
Le quiero contar una experiencia que tuve, por ejemplo, cuando usted dice un abrazo reconfortante. En cierta ocasión, para un Día de la Madre, mi madre se separó de su cuerpo hace 8 años. Para un Día de la Madre, en una meditación, tuvimos un encuentro. Y es un encuentro que yo todavía lo vivo. Yo la miraba como en un escenario, me entregó un regalo, era un libro, una rosa blanca con un tallo largo, no abierta la rosa, sino como digamos todavía como en botón, por decirlo así, semiabierto. Y nos fundimos en un abrazo, pero no es ese abrazo de ese contacto, sino que fue como una luz que nos envolvió a las dos. Ay, yo esa energía todavía la disfruto enormemente. Fue algo maravilloso que no sabría cómo explicarlo en palabras, porque hay que vivirlo para poderlo explicar, creo yo, en realidad no sabría cómo hacerlo. Sí, Pero hay cuestiones que solamente se viven, ya no es que no alcanzan las palabras para poder explicar aquello que pasó. Pues. Ya incluso así si es, pensamos en palabras que despiertan, podemos pensar en experiencias que despiertan también, porque son las exactamente. que te dan otra visión, las que hacen entender que hay algo más, las que te dicen que no es solamente esto que tenemos, ¿no? Existe la Sí, conciencia, existe la mente, existe el espíritu. solo tengo unas líneas, ¿las puedo leer? Sí, Sí. Cuando entro en contacto con el amor y la misericordia del Creador a través de las maravillas de su creación, haciéndome sentir parte de ella, disfruto de los aromas de las flores, sus colores, sus texturas, de sus pastos suaves con ese olor característico, y donde los pinos impotentes no pasan desapercibidos con sus hojas espigadas y las aromas penetrantes. Y qué decir del rocío que me baña con su suave calidez, el amanecer, cuando el amanecer la despierta para dar la oportunidad al nuevo día, llenándome de esperanza, confianza y gratitud. qué bonito. Y el otro, bueno, lo explicaste. Sí. El mío fue más sencillo, porque yo puse 5 momentos de profunda conexión y mirá qué me trajo. 13 años, viaje de egresado a Villa Carlos Paz, se sentía como estar dentro de un sueño. ¿No? Me quedó mucho eso de llegar y mirar y sentir como que el cuerpo, ¿cómo hacía? El cuerpo estaba en otro lugar, era la primera vez que me iba tan lejos, ¿no? Entonces creo que hubo una sensación de así de estar conectado. Porque esto de sentir como que estás soñando y no sabes si es real o no, o sea, estás feliz en un lugar, estás contento, estás esperando que pasen cosas porque te iban a llevar a excursión, ibas a conocer, ibas a andar de noche, de tarde, de mañana. Entonces creo que puedo decir que hubo en esos 5 o 6 días una tremenda conexión, ¿no? Qué Conmigo lindo. mismo, con los demás y con los lugares. Por eso lo menciono. Me Después, gustaría que me repitiera algo antes de que continúe, que usted mencionó. El éxito existe de fracaso en fracaso, pero agregó algo más que no lo sin pude perder el captar. entusiasmo. El éxito Sí, es ir por de favor. fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Ajá, lo escucho, perdón. Otro momento de profunda conexión. En el verano del año 2013 me iba casi todos los días al mar. Y tenía esto de sentarme y mirar el agua, mirar el acantilado, sentarme a tomar sol y recordar las oraciones al sol, las canciones al sol, pensar en el agua, en la tierra, el fuego y el aire, cómo se hacían presentes en esa playa.
¿no? Eran momentos de profunda conexión. Otro momento es cuando doy clases. Cuando doy clases siento que hay conexión también. Cuando corro, siento también esto de el cuerpo, las piernas, los brazos, la respiración, el aire, y sobre todo estos momentos de los talleres de escritura, tanto acá como en el Instituto Fénix, también son momentos de profunda conexión. Fíjense que les debe pasar a ustedes que nos estamos escuchando y casi que no pensamos. Casi como que estamos en una constante ahí de meditación, de saber lo que viene, de estar conectados, de sentirnos parte. Entonces, ese es mi pequeño inventario. Rosa, no sé si tendráis su inventario de luz. Ella sabe escribir en el chat también a veces. Pero bueno, queda como ejercicio esto de tener presente este inventario de luz. Momentos en los que sentimos profunda conexión. Y por ahí la forma de atraer más momentos hacia nuestra vida es recordándolos, es teniéndolos presentes, es teniéndolos en cuenta. Vamos con el ejercicio 2. Hermoso. Me tengo que retirar, Alejandro. Quedate escuchando este es cortito. Se llama La Fórmula de la Vida. Y tiene como objetivo sumar cuestiones y restar algunas. Silencio más atención igual paz interior. Dolor dividido reflexión igual sabiduría. Gratitud más constancia igual abundancia. ¿No? Momentos en tu vida en que hayas crecido, superado un obstáculo o descubierto algo importante. ¿Qué elementos me llevaron a ese aprendizaje? Y a partir de ahí podemos sumar, restar y ir armando cuestiones como más escritura, menos dolor, más reflexión, más sabiduría, menos ignorancia, igual iluminación interior. Palabras más conocimiento, más reflexión, más escritura por acción, sabiduría en la piel. Conciencia más acción por estudio, menos procrastinación, despertar interior. Fíjate cómo la fórmula de la vida la podemos armar mediante acciones, cualidades que se suman, se restan y se dividen. Gracias, Yolanda. Y te paso la grabación cuando terminemos. Gracias. Dale. Un abrazo, feliz Un noche. abrazo. Feliz noche. Bueno. Bueno, Rosa, vamos con el ejercicio 2, que si te pones a pensar de fondo, esto prácticamente es fórmulas de vida o fórmulas para la vida. El objetivo de este ejercicio es convertir experiencias en aprendizaje. Sobre todo las fórmulas simbólicas, simples y recordables, que actúen como brújulas para el crecimiento personal. Así como las ciencias expresan leyes universales en ecuaciones, nosotros expresamos nuestras propias leyes interiores de autoconocimiento y vida interior. Este ejercicio ayuda a dar forma clara y consciente a la sabiduría que ya habita en ti, transformando lo intangible en palabras que despiertan. Entonces, como le explicaba a Yolanda antes de irse, la idea es que pensemos en momentos de nuestra vida en que hayamos crecido, hayamos superado algún obstáculo o descubierto algo importante. Entonces, es empezar a pensar y darnos cuenta qué elementos llevaron a ese aprendizaje. La paciencia, la confianza, el silencio, la valentía, el amor, la gratitud, la misma disciplina. Entonces, tomar 3 aprendizajes o verdades interiores y expresarlo como si fueran fórmulas matemáticas o químicas, pero en versión espiritual o personal. Ejemplo, silencio más atención igual paz interior, dolor dividido reflexión igual a sabiduría, gratitud por constancia igual a abundancia. Una vez escritas tus fórmulas, acompáñalas con una breve explicación de 2 o 3 frases de lo que significa para ti. Algunos beneficios que tiene esto: claridad interior. Al traducir experiencias en fórmulas simples, ordenás y cristalizás tu propio conocimiento. Memoria emocional. Las fórmulas funcionan como recordatorios, fáciles de traer a la mente en momentos de duda o dificultad. O sea, nos van a terminar dando cualidades
para solucionar aquello que nos pasa. Autoconocimiento. Descubre qué valores, actitudes y prácticas son esenciales para tu vida interior. Conexión simbólica. Transformas lo abstracto en símbolos, escritos que despiertan tu conciencia y sobre todo empoderamiento. Crear nuestras propias leyes para guiar tu camino en lugar de depender de frases externas. Así que dejo las consignas acá un ratito y les doy unos minutitos para que puedan escribir, ya que si lo ves grabado o si estás ahora en vivo, tenga la posibilidad de crear tus propias fórmulas.
Bueno, espero que puedan haber hecho sus propias fórmulas. Recordemos que lo terapéutico viene a ser eso, la capacidad de poder buscar nuestros propios recursos. Entonces, a través de estos momentos en la vida en los que hayas crecido, es como darle un registro, darle un reconocimiento a esas cualidades internas que nos permitieron superar situaciones. Por último, el ejercicio 3 se llama diálogo con un símbolo. El objetivo de este ejercicio es conectar con la sabiduría universal a través de símbolos de la naturaleza, usando la escritura como puente. Los elementos naturales, montaña, río, ave, semilla, han sido símbolos de aprendizaje y despertar en muchas culturas antiguas, y hoy podemos invocarlos como maestros interiores. La práctica busca despertar la intuición, abrir el diálogo con lo profundo y recordarnos que la vida interior está en permanente diálogo con la naturaleza, el universo y nosotros mismos. Entonces, la consigna es elegir un símbolo natural que resuene contigo en este momento de tu vida. Puede ser una montaña, un río, un árbol, el sol, una semilla, un ave, una flor, ¿no? El ave fénix, el águila que se renueva. Escribe como si mantuvieras una conversación íntima con él. Pregúntale qué sabiduría tiene para ti. Escucha su respuesta y escríbela sin juzgar, como si fluyera desde otro plano. Ejemplo, ¿qué me diría una montaña sobre la paciencia y la firmeza? ¿Qué me diría el río sobre el fluir de la vida y la aceptación? ¿Qué me diría una semilla sobre el potencial oculto de mi interior? Fíjense cómo este diálogo con el símbolo puede estar cargado de desarrollo personal, de simbolismo, de proyección. Deja que la escritura sea libre, como si tu símbolo fuera un maestro interior que revela sus secretos. Al finalizar, escribe un breve cierre o reflexión personal. ¿Qué aprendiste de este diálogo? ¿Qué parte de ti se iluminó con esta experiencia? Este ejercicio invita a recordar que los símbolos son llaves del despertar. La palabra de por sí es un símbolo también porque funciona por convención y por acuerdo. Entonces, llaves del despertar. Lo que escribes no es un juego de imaginación, sino una puerta a tu vida interior, donde la naturaleza y tu ser profundo dialogan para guiarte en el camino de la conciencia. Entonces, como siempre, les dejo un ratito acá con la consigna para que si estás viendo esto grabado o estás acá en el vivo, puedas en estos 5 minutos ir armando un, un texto con este símbolo natural que resuene contigo. Yo a mis 42 años elegiría el águila por todo el símbolo que tiene. Esto de el dolor, de arrancarse el pico, las uñas, las plumas, de pasar frío, hambre, de estar a la intemperie. ¿Pero para qué? Para salir renovado, para salir fortalecido, para que esa experiencia sea la base para los 30 o 40 años más de vida que podía llegar a vivir. Entonces, elegir un símbolo que resuene contigo y hacerle preguntas y sobre todo poder describirlo.
Bueno, espero que este diálogo simbólico sirva para ir fortaleciendo la paciencia, la firmeza, el fluir con la vida, la aceptación. Fíjense que esto de aceptar es el propio despertar, ¿no? Ser alguien que acepta lo que ve porque desea despertarse. Y sobre todo esto de el potencial oculto que tenemos cada uno de nosotros. Como consejo final, deja que la escritura sea libre, como si tu símbolo fuera un maestro interior que revela sus secretos. Entonces, la verdadera magia no reside en transformar el mundo, sino en transformarnos a nosotros mismos. Al hacerlo, el mundo alrededor no puede evitar responder a tu nueva vibración. Cuando la compasión, la paciencia y la sabiduría se convierten en tu lenguaje interior, tu trabajo y tu vida entera se alinean con esa nueva realidad. Recuerda que cada ejercicio, cada reflexión y cada momento de honestidad contigo mismo es un acto radical de amor propio. Prácticamente estamos forjando nuestra propia historia, no la de nuestros miedos, no de la de las expectativas de los demás, sino la del ser único y luminoso que siempre has sido. Así que toma tu pluma, tu cuaderno y simplemente tu respiración y empieza. El universo está escuchando y tu interior te está esperando. El viaje continúa. Recuerda que el viaje hacia el autoconocimiento y la transformación interior es un proceso continuo. Cada paso que das, cada palabra que escribes, cada reflexión que haces, te acerca más a ti mismo y a tu propósito. Sobre todo, me encantan también este tipo de imágenes que hablan de la conexión con el universo, la conexión con la naturaleza, la escritura y prácticamente abrir el universo a través de la escritura. Por último, como mensaje final, no te rindas ante los obstáculos o en la duda. En lugar de eso, abraza la incertidumbre y la curiosidad. Permite que la sabiduría interior te guíe y te inspire. Esto de la incertidumbre a veces es con la falta de creencia, pues si creer es un sentimiento de certeza o de certidumbre, la incertidumbre es la falta de fe y la curiosidad viene a ser esta actitud que te permite crecer, cambiar y mejorar, que busca saber. Y acá la reflexión, si la curiosidad mató al gato, la curiosidad te permite matar a tu yo que, que no avanza, matar a la curiosidad mató al gato y lo hizo de nuevo prácticamente, porque buscó saber, experimentar y tener nuevas referencias. Permite que la sabiduría interior te guíe y te inspire. Recuerda que eres autor de tu propia historia y que cada palabra que escribes en el diario de tu vida tiene el poder de crear un nuevo capítulo y un nuevo comienzo. Es una invitación constante a seguir escribiendo, seguir reflexionando y seguir creciendo, porque en el silencio de tu corazón hay una voz que te susurra. Tienes el poder de crear la vida que deseas. Escucha tu voz y siga adelante. Recuerda, no hay transformación sin acción. La escritura es empezar a accionar. Y no hay acción más poderosa que escribirte a ti mismo, reconocer tu verdad y convertir tu vida en la obra más sagrada que puedas crear. Fíjense, cuando uno escribe, prácticamente lo tiene presente. Cuando uno escribe, lo recuerda todos los días. Por eso, esas imágenes ahí que prácticamente reflejan el poder que tiene la escritura y el poder que tienen las palabras que te despiertan. Que cada palabra que escribes a partir de hoy sea una palabra que despierte, una palabra que ilumine y una palabra que te recuerde el poder inmenso en tu interior. Hoy tú eres el científico de tu propia existencia, tus palabras son fórmulas, símbolos y puentes hacia una vida más consciente. Cada ejercicio escrito no fue un simple juego, sino un paso hacia adentro, hacia tu núcleo esencial, donde habita la fuerza que te conecta con la naturaleza, el universo, la vida misma. Bueno, gente, la verdad, os agradezco un montón este momento. Prácticamente siempre tenemos esta estructura de plantear un tema teórico y a partir de ahí empezar a dar estos ejercicios de escritura. Fíjense cómo
pasamos por el inventario de la luz, las fórmulas de la vida y esto de el animal o la naturaleza como símbolo de nuestro crecimiento y nuestro despertar. No queda más que nombrar esto de que lleva tiempo, lleva esfuerzo, nos fuimos mejorando de a poquito, hoy tenemos un micrófono, tenemos luces, podemos grabar, así que al finalizar, les recordamos, mi alias es escritura.integral, si quieren dejar una colaboración, bienvenido sea para que este proyecto siga funcionando, podamos seguir creciendo y estos talleres de escritura puedan seguir continuando. Así que muchas gracias a todos, estén en vivo o lo hayan visto grabado. Con todo mi corazón va este conocimiento y este saber cargado de mi experiencia, de mis reflexiones y de todo lo que soy para ustedes. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.